para que este problema grave, estructural, pueda salir del Estado. Eso es construir Estado fuerte. Estado fuerte no significa mayores edificios y más grandes es decir, diferentes formas de distribuir el dinero. Eso no es Estado fuerte. Estado fuerte son instituciones fuertes. Con lo que tú decías de pasar de esa búsqueda de líderes mesiánicos que le llevan una respuesta a una crisis concreta, en este caso Ecuador, sino más bien estructuras, ¿no?, de partidos donde estén básicamente las fuerzas ciudadanas también representadas. Eso es lo que era la promesa, ¿no?, de la fuerza política de Rafael Correa. Sí. ¿Ves tú en toda esa situación una responsabilidad que podemos mirar 4 años a 4 años de Lenín Moreno? Sí, Porque sí. Lenín Moreno lo entrevisté 2 veces. ¿Una responsabilidad de Correa o de Moreno? De la fuerza política de Correa, porque 2 veces entrevisté al presidente Lenín Moreno y dijo, yo no tengo visión de poder, pero sí tengo un mandato que es devolver a Ecuador lo que se supone tenía que tener, y era en ese caso esa lucha con la corrupción que sabemos que tampoco lo logró a 4 años de su mandato, pero eso es lo que él siempre defendió. Y Sí. Quien lamentablemente es presidente de Ecuador todavía, y por eso creo que las elecciones, al menos de bueno, van a traer el fin de este gobierno, porque ahí se puede enumerar la larga lista de cosas por las que este gobierno ha sido nefasto. Quien es el presidente de Ecuador ahora no tiene ninguna credibilidad porque su mandato era gobernar con otro programa político y él gobernó con el programa de la oposición. A partir de allí no tiene credibilidad, no tiene legitimidad. Y por eso el dato que nos daba Isaac, su popularidad es tan baja. Ya compite con Piñera para ver quién es más impopular en el continente, en el mundo quizá. Entonces, el tema es cierto que las instituciones durante la época anterior a Lenín Moreno, durante los 10 años del proyecto que se llamó Revolución Ciudadana, tuvieron muchas deficiencias y hubo excesos con sesgos autoritarios. Yo estoy de acuerdo, yo fui un crítico muchas veces, yo formé parte del grupo Yasunido para defender, digamos, el crudo bajo la Amazonía y criticamos muy fuertemente a Correa, quien tuvo excesos autoritarios con algunos grupos. ¿Te parece que ese es el tipo de liderazgo el que necesita un país como Ecuador? Ahora termino la idea. El punto es que esas instituciones, en el tiempo de Correa y ese modo de ejercer el gobierno, con certeza lo digo, tenían muchos fallos, pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad ahora, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora sí destruyeron por completo las instituciones. Si con Correa teníamos instituciones débiles o más o menos problemáticas, ahora no tenemos instituciones. Miren lo que pasó en la pandemia, es brutal y cae hasta en el sensacionalismo decir que el gobierno se encargó de comprar cajas de cartón para que la gente que no podía llevar a sus muertos a enterrarlos, los metan en una caja de cartón. Es realmente, o sea, a mí incluso me toca fibras porque he estado en Ecuador recientemente y he visto cómo está baja la moral de este país, ¿no? 15.000 fallecidos por la pandemia. Tenemos también un país con 251.000 contagiados, ellos según el último reporte del Ministerio de Salud del Ecuador. Estamos hablando de la situación de este país cuando en pocos días tienen que enfrentar la cita electoral el 7 de febrero y hay tantos candidatos como desafíos urgentes. El alto fraccionamiento político evidencia también la falta de proyección de una gobernanza en común y de confianza dentro de las fuerzas políticas. Pese a que las encuestas favorecen a 3 candidatos, 2 de ellos decíamos de izquierda, y también dicen que muy probablemente no habrá ganador en primera vuelta, que el próximo líder ecuatoriano saldrá por descarte el 11 de abril. Son 16 los candidatos que compiten en los próximos comicios generales para suceder a Lenín Moreno en la presidencia ecuatoriana. El favorito en los sondeos es Andrés Arauz, un economista considerado delfín del expresidente Rafael Correa. En caso de llegar a la presidencia, el exministro de Correa ha advertido que desconocerá varios de los acuerdos del gobierno de Lenín Moreno. Arauz se enfrenta a Guillermo Lasso, un exbanquero y el mayor accionista del Banco de Guayaquil. El conservador, que se lanza por tercera vez a la presidencia, afirma que la alternativa correísta representa un pasado de corrupción que conduciría a Venezuela. Entre los candidatos, además, destaca Yacu Pérez, con un programa marcado por un claro énfasis medioambientalista. En caso de ganar la elección, el líder indígena busca restringir fuertemente la actividad minera. ¿Qué candidato se impondrá el domingo? ¿Dará Ecuador un nuevo giro a la izquierda?
Nos interesa Ecuador y también hay que decir que no se puede hablar ni de encuestas ni tampoco de posibilidades de voto porque actualmente el país está en un proceso de reflexión electoral que vamos a respetar como un medio internacional, pero queremos sí hablar de las ideas, hablar de los proyectos políticos. Y esta pregunta es para Isaac Risco. Isaac, ¿se puede realmente esperar de Arauz un proceso distinto al de Rafael Correa? A juzgar por su campaña, ¿puede llegar a ser un muy fiel seguidor? A juzgar por su campaña me parece que es más de Correa, ¿no? Arauz ha hecho campaña con un muñeco de cartón gigante de Rafael Correa. Yo creo que es eso, es el fin de Correa. A mí me da la impresión de que es volver al correísmo también es un poco el atractivo que tiene para el electorado, ¿no? La figura de Correa y también los tiempos de Correa, ¿no? Del correísmo, ¿no? La época de las vacas gordas, que cuando los precios del petróleo eran altos y que al país le iba mejor. Yo creo que es un poco la promesa que trae Arauz y un poco el peligro. Yo no creo que sea bueno para Ecuador volver al correísmo, ¿no? Yo hablaba antes de la polarización esta. Yo estoy de acuerdo con las cosas que decía. Me daba la impresión de que se exculpaba un poco a Correa. Yo creo que el deterioro institucional empezó con Correa. Creo que Correa tuvo derivas autoritarias. No creo que sea bueno para Ecuador volver con la prensa, ahora, por ejemplo, exacto, fue una volver cosa muy grande. a ese modelo de polarización política. Me da la impresión de que Arauz va a hacer eso, ¿no? Es cierto que también es un candidato muy joven y no se le conoce mucho, ¿no? Pero el miedo concreto que hay es que no sea Arauz quien gobierne, sino que sea Correa. Yo creo que es justificable, ¿no? Rafael Correa también es un animal político, un tipo carismático, un clásico casi caudillo latinoamericano. Y creo que no va a repetir el error que hizo en la elección pasada de elegir a un candidato el que no estaba tan seguro, ¿no? Y que al final lo traicionó su idea. Entonces creo que ahora se asegura un candidato más afín a sus posiciones y mi temor es ese, que si gana Arauz, que él juegue un papel muy trascendental. No creo que sea bueno para Ecuador. Arauz, si es que sale, tendría 36 años, lo que lo convertiría en el presidente más joven de la historia del Ecuador. Fue, solamente para hacer un repaso, fue ministro de Conocimiento y Talento Humano durante 2 meses, también ministro de Cultura y Patrimonio durante la época de Rafael Correa. O sea, son amigos con Rafael Correa y él es bastante, y lo ha dicho en muchas de sus campañas también ante la gente, solamente dejó de hablar de Rafael Correa o de mostrar su imagen cuando le fue prohibido por la ley electoral, o por el Ecuador en realidad en una situación bastante confusa también. Ese es Arauz. ¿Te parece a ti justo medir a Arauz con el zapato de Rafael Correa, si se puede decir así? Bueno, yo verdaderamente tengo que decir que tengo problemas cuando reducimos la política a personas, porque yo creo que ahí comienzan los problemas. Es decir, para mí la pregunta es UNES, esta plataforma, ¿no? ¿Qué tan fuerte va a ser? ¿Cuánto va a tener que decir en un eventual... ¿Qué proponen entonces como plataforma política? Perfectamente. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que esa debería ser la discusión en Ecuador, en nuestros países. Para mí ha sido un poco sorprendente observar el debate donde, por ejemplo, uno de los temas fundamentales de nuestra época, que es el tema de la transición ecológica y social, que era un tema fundamental para Ecuador. Nos está haciendo recuerdo, Marco, del debate sobre los Yasunidos, sobre ese tema que ha sido un tema que en América Latina, en Ecuador, se estaba discutiendo con mucha fuerza. Pero esa es una deuda del correísmo. Esa es una deuda del correísmo, ¿no? Yo no diría que es una deuda del correísmo. Yo creo que es un tema clave para el tiempo que estamos viviendo, para estar de acuerdo a los tiempos, Entiendo, para que no nos quede grande la camisa. Hablemos de proyectos de lo que están hablando. El partido de Arauz y toda la fuerza política, ¿qué es lo que está proponiendo actualmente para el Ecuador? Más petróleo, más minería. Obviamente, acá estamos yendo contra el curso de la historia. Yo creo que esas son las preguntas y de eso no se está discutiendo. Pero y ahí me queda como que corto esta pregunta de izquierda versus derecha. Yo creo que el panorama es más complejo y la pregunta clave es un proyecto ecológico que también está en juego. Tú dices más petróleo, más minería, el proyecto de Arauz, que también que se contradice desde mi punto de vista con el no querer pagar al Fondo Monetario Internacional. Ha dicho que se trata de un préstamo ilegal. ¿Cómo se puede atraer más inversiones si no se cumple ese compromiso internacional que ya está firmado?
La mayoría de los millones acordados con el FMI ya fueron entregados en 2020. Ya, entonces hablemos exactamente de un problema grave que tienen todos los países latinoamericanos, el Ecuador particularmente también, que es el problema de cómo se financian. Y eso está muy ligado al tema ecológico. Yo soy una persona que cree que hay que defender el planeta. El planeta se nos está cayendo a pedazos y tenemos que defenderlo. Ahora, los países latinoamericanos están en una situación por una repartición injusta internacional del trabajo en la que están obligados a vender materias primas. Y si no estuvieran obligados a vender materias primas, ¿de qué otro modo pueden sobrevivir? Aparte de los préstamos. Entonces, los países que no se endeudan con el Fondo Monetario Internacional, que no le presta ayuda financiera de buena gente, sino que le presta ayuda financiera a cambio de la privatización del sector público en nuestros países, es decir, de la más desinstitucionalización, venta de empresas públicas. El siguiente desembolso del FMI en Ecuador, y que se quiere cerrar antes de que se cambie el gobierno, condiciona la venta del Banco Público, del Banco del Pacífico, condiciona la venta de la empresa de telecomunicaciones, que es la única rentable, es una de las pocas rentables. Quiero decir, el FMI impone unas condiciones que desarticulan la posibilidad de armar un Estado más fuerte, más protector. ¿Cuál otra opción tenemos? Exacto, si no es el FMI con el nivel de endeudamiento que tenía el Ecuador cuando asumió Lenín Moreno a principios de 2018, ¿cuál era entonces la alternativa? El problema es de fondo y no es de unos gobiernos o de otros. El problema es quién financia a los países de lo que ahora es políticamente incorrecto decir como el tercer mundo, pero que sigue siendo los países que soportan todo el desarrollo del primer mundo por la extracción de recursos naturales. Lo que hicieron los gobiernos progresistas en América Latina es cambiar de inversionista, cambiar de prestamista, y eso se refleja también en la geopolítica mundial. Estamos viendo un declive de la influencia de Estados Unidos en el mundo y un auge de China, por ejemplo. Es muy interesante, pero volviendo al tema de Ecuador y también de las propuestas programáticas de los candidatos, estamos hablando, por ejemplo, Moira enunciaba algo de preocuparse de la ecología, algo que tú también consientes. Si pasamos a la propuesta del otro candidato, Yacu Pérez, ¿no? El candidato del movimiento mayoritario indígena, él propone, ¿no? una izquierda comunitaria, digamos, ecológica, pero a la vez dice, al revés de lo que dijo otros medios, a Deutsche Welle en entrevista dijo claramente, yo no dejaría de pagar al Fondo Monetario Internacional. Dos cosas sobre el tema Yacu Pérez. El primer tema es que Yacu Pérez propone una cosa bastante extraña, que es exportar barriles de agua, es decir, pasar de un extractivismo minero a un extractivismo de agua. Una cosa que no sé si técnicamente es posible, no sé si es solo un embate populista. Pero él dice cuidar las fuentes de agua, no sé muy bien a qué te refieres. Él dice hay que cuidar las fuentes de agua. Él dijo que va a exportar barriles de agua, eso lo dijo. Aparte de eso, sí tiene una política más ambientalista. Lo que tenemos que preguntarnos en el debate serio de fondo en el Ecuador es cómo sostenemos la economía. Yo estoy de acuerdo con que no explotemos las minas y con que no explotemos el petróleo, pero ¿de qué otra forma podemos vivir? Ese es el debate que tiene que darse. Y frente a eso, ningún candidato, ni del una ala ni del otra ala, tiene... Correcto, eso estamos reales. De acuerdo. El señor Lasso dice, hay que pagar absolutamente al FMI, pero hay que pagarle al FMI, porque ya al FMI se le debe mucho dinero. Quedan 2.000 millones de euros que deberían entregarse, de dólares, perdón, que deberían entregarse este año. 4.000, la mayoría del dinero ya fue entregado a las arcas fiscales de Ecuador, que se hace cargo de ese dinero. Y si no es así, si cambia el timón en Carondelet y dice, no vamos a pagar al FMI, si fuera así ese escenario, ¿cuál es el costo que va a tener que pagar el país? Bueno, hay un medidor que se llama riesgo país, que lo suben, ¿no? Y eso suele pasar. Recién pasamos por ese proceso en Argentina, donde se intentó renegociar, al final se reconoció que se va a pagar, ¿verdad? El tema en Ecuador es que hay que ver a dónde fueron a parar esos recursos, ¿ya? Porque en Ecuador... habría que ver bien qué se hizo con todos esos recursos ahora. Lo que se hizo fue repartir los hospitales, o sea, hubo unas tramas de corrupción muy gigantes y si esos recursos fueron mal repartidos, habría que revisar. Yo creo que están todos los países del sur sujetos a pagar las deudas que contraen. Todo el mundo funciona con deuda. Una última cosa quiero decir, yo creo que tenemos que sacarnos un cliché de la cabeza, que es el cliché de que el movimiento indígena, por ser indígena, tiende más hacia la izquierda. Y lo digo en referencia a la candidatura indígena que hay en el Ecuador. La de Yacu Pérez, ¿no? Es una forma de pensar, a mi modo de ver, racista, pensar que los indígenas, por ser indígenas, tienen que ser pobres y tienen que ser de izquierda. Los indígenas pueden ser de izquierda, de derecha o de lo que ellos quieran. Y pueden ser ricos o pobres. Y lo que tú quieres decir es que no todos los indígenas están detrás de Yacu Pérez. Y lo que quiero decir es que hay indígenas de izquierda y hay indígenas que son de abajo y que son quienes sostienen la economía alimentaria del Ecuador. Y hay indígenas que tienen hace mucho tiempo una posición de élite y que han estado gobernando o están, digamos, pactando hace mucho
mucho tiempo ya con la derecha y que funcionan operativamente como grupos de derecha y para nada progresistas en temas como el aborto, por ejemplo, contra la ley del aborto. Tienen sus propias decisiones, eso es interesante de consignar. Isaac Rígido, tenemos un país que está tratando de buscar un futuro en medio de muchas candidaturas. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que nos está viendo en Deutsche Welle el poder de los pueblos indígenas a la hora de emitir un voto, a la hora de decidir el futuro político de un país como Ecuador? Creo que, a ver, el movimiento indígena en Ecuador primero no se puede comparar con el que hay en Bolivia, que es también por simple mayoría, por simple cantidad, ¿no? Por cuantitativa, ni tampoco quizá con el